Me llamo Adriana Cifuentes. Tenía 34 años y durante 4 años había trabajado como ingeniera de estructuras de día y aceptaba proyectos de consultoría los fines de semana por las noches para ahorrar para un viaje a la Patagonia. La noche antes de mi vuelo, mi madre llamó y dijo, «Tienes que cuidar a los hijos de tu hermana». No preguntó. Me dijo que mi hermana tenía una emergencia y esperaba que yo cancelara mis reservaciones ya pagadas. Cuando me negué, mi padre tomó el teléfono. «La familia es primero», dijo. «Cancela el viaje». Miré la maleta junto a la puerta y recordé cada cumpleaños, cada fin de semana, cada oportunidad que había cedido porque alguien más no supo planear. No respondí. Esta vez no. 1 hora después, mi hermana me escribió que era una egoísta, y luego agregó, «Vas a cambiar de opinión cuando los veas». Asumí que era otra amenaza diseñada para activar mi culpa. En el aeropuerto a la mañana siguiente, mis padres llamaron repetidamente, pero silencié el teléfono y abordé junto a mi mejor amiga. Por primera vez, elegí una promesa que me había hecho a mí misma. 12 horas después, nuestro vuelo aterrizó en Ushuaia. Cuando encendí el teléfono, tenía 41 llamadas perdidas de mis padres, de mi hermana, de un número desconocido, y de la policía de mi ciudad. El último mensaje de mi hermana tenía 4 palabras. «Están en tu puerta». Lo que ella había hecho convirtió una discusión familiar en una investigación de protección infantil, expuso miles de pesos en mentiras, y obligó a mis padres a decidir a cuál de sus 2 hijas estaban finalmente dispuestos a hacer responsable. Antes de contarte lo que pasó después, dime desde dónde me estás viendo y cómo está el clima ahí. Quiero saber qué tan lejos puede llegar mi historia. Me quedé parada dentro del aeropuerto de Ushuaia mirando el teléfono mientras los viajeros se movían a mi alrededor. Mi amiga Renata Solano vio mi cara y tomó mi maleta. Abrí la aplicación de cámaras de seguridad conectada a mi departamento en Rosario. La primera grabación se había captado a las 8:14 de la mañana, menos de 1 hora después de que salí hacia el aeropuerto. Una camioneta oscura se detuvo frente a mi edificio. Mi hermana mayor, Carolina Cifuentes, bajó con su hijo de 8 años, Bruno, su hija de 5, Martina, 2 mochilas, una bolsa de mandado y una manta delgada. Carolina los llevó hasta la puerta de mi edificio, tocó el timbre varias veces, y miró directo a la cámara. «Su tía está adentro», les dijo. «Seguro está en la ducha. Espérenla aquí». Bruno señaló hacia mi cochera vacía, pero Carolina ya regresaba a la camioneta. Antes de irse, dejó un sobre debajo del tapete de la entrada. La siguiente grabación mostraba a Bruno tocando otra vez mientras Martina se sentaba sobre su mochila. Hacía 7 grados y llevaban chamarras ligeras. 20 minutos después, Martina empezó a llorar. Bruno la envolvió con la manta y trató de llamar a alguien desde una tablet pequeña, pero se le acabó la batería. Mi vecina finalmente los notó, revisó mis ventanas, y llamó a la policía. Ver a Bruno proteger a su hermanita se sintió como un golpe en el pecho. Carolina no solo me había pedido cuidarlos. Había intentado hacer imposible mi negativa abandonando a sus hijos en la puerta de mi departamento cerrado después de que yo ya había salido del país. Llamé al oficial que había dejado el mensaje de voz. Confirmó que los niños estaban a salvo. Mis vecinos se quedaron con ellos hasta que llegó la policía y se involucró el sistema de protección de menores porque al principio no pudieron localizar a ningún tutor legal. Mis padres finalmente aparecieron en la comisaría, furiosos, no con Carolina, sino conmigo. Mi madre insistió en que había sido un malentendido. Mi padre dijo que yo había provocado la crisis por irme después de que me advirtieron que los niños me necesitaban. Entonces el oficial preguntó dónde estaba Carolina. Mis padres dijeron que estaba en un congreso obligatorio en Córdoba, pero Carolina nunca lo había mencionado hasta la noche antes de mi vuelo. La llamé, pero me mandó directo al buzón. Le escribí, «¿Dónde estás?». La policía encontró a Bruno y Martina afuera de mi departamento. Contestó, «Te dije que necesitaba ayuda. Elegiste unas vacaciones. No finjas sorpresa de que haya consecuencias». Renata, que trabajaba como perito de seguros, me dijo que guardara todo. Mientras esperábamos el auto rentado, descargamos las grabaciones de seguridad,
capturamos cada mensaje, y armamos una línea de tiempo. Le mandé todo al oficial y a la trabajadora social asignada al caso. Mi madre llamó minutos después. Tienes que volver a casa, dijo. Tu hermana está bajo una presión enorme. Dejó a 2 niños afuera de un departamento vacío. Creía que tú seguías ahí. Te vio salir con tu maleta. Mi madre cambió de táctica. Bruno y Martina están traumatizados. ¿Quieres que los den en custodia a extraños mientras tú andas de paseo por el fin del mundo? Esa frase estaba diseñada con precisión. Durante años, mis padres habían convertido los fracasos de Carolina en pruebas de mi carácter. Cada vez que me negaba a rescatarla, la conversación se volvía un juicio sobre cuánto amor tenía yo. Esta vez, sin embargo, los niños estaban a salvo con mis padres y había profesionales involucrados. Volver no borraría el abandono. Solo le enseñaría a Carolina que crear una emergencia más grande garantizaba un rescate más grande. No voy a volver antes de tiempo, dije. Voy a cooperar con la investigación, pero no voy a hacerme responsable de la decisión de Carolina. Mi padre gritó que yo estaba destruyendo a la familia. Hog. A la mañana siguiente, la trabajadora social se comunicó conmigo con información que lo cambió todo. Había hablado con el empleador de Carolina. No había ningún congreso en Córdoba. A Carolina la habían despedido 11 días antes y nadie sabía a dónde se había ido. La trabajadora social, Paula Ibáñez, preguntó si Carolina tenía historial de desaparecer, dejar a los niños sin aviso, o usar mal el dinero destinado a ellos. Quería proteger a mi hermana, pero entonces recordé a Bruno envolviendo a Martina con la manta y contesté con honestidad. Carolina siempre había creado emergencias que parecían accidentales. De adolescentes, pedía prestado mi auto y lo devolvía sin gasolina, y luego lloraba porque su novio la había dejado. En la universidad, usó mi tarjeta de crédito de emergencia para un viaje de fin de semana y después dijo que los cargos eran fraudulentos. Después de que nació Bruno, me pedía seguido que se los cuidara 1 hora y regresaba hasta el día siguiente. Cada incidente se trataba como un error aislado, nunca como un patrón. 3 meses antes de mi viaje a la Patagonia, Carolina anunció que el club deportivo donde trabajaba la había ascendido a gerente senior de eventos. Publicaba fotos de subastas benéficas y cenas elegantes, presentándose como una madre soltera agotada con una carrera glamorosa. También decía que su exesposo, Damián Roldán, había dejado de pagar la pensión alimenticia. Cuando dijo que el programa extraescolar de los niños amenazaba con sacarlos, le transferí 20,000 pesos. Prometió devolvérmelos en 1 mes. Paula pidió pruebas y le mandé el comprobante bancario junto con el mensaje de Carolina. Salvaste a los niños de perder la única rutina estable que tienen. Esa frase, ahora, se sentía calculada. Renata y yo revisamos otra vez la grabación de la entrada. El conductor de la camioneta nunca se bajó, pero su mano era visible en el volante, con un reloj plateado grande. Lo reconocí de fotos que Carolina había borrado. Era de Rodrigo Esteves, un socio casado del club que era dueño de varias concesionarias de autos en la zona. Carolina lo había presentado en un evento benéfico como un donante que apoyaba a madres trabajadoras. Después de eso, lo mencionaba constantemente mientras insistía en que solo era un contacto profesional. La verdad se destapó rápido. Carolina había sido despedida después de que desapareciera dinero de una campaña de ropa de invierno. Ella alegó que una factura de proveedor se había duplicado, pero una revisión interna mostró que varios pagos habían sido redirigidos a una cuenta digital registrada con su correo personal. Faltaban más de 60,000 pesos. Su supuesto congreso en Córdoba era en realidad una estadía de 4 noches en un resort con Rodrigo. Planeaba dejar a los niños conmigo sin mi consentimiento porque contratar a una niñera de noche costaba un dinero que ya no tenía. Mi viaje arruinó su plan, así que convirtió mi negativa en una falla moral. Cuando confronté a mi madre, dijo que yo no conocía toda la historia. Su empleador confirmó que la habían despedido. Contesté, la gente pierde trabajos. Mi madre dijo, eso no la vuelve un monstruo. Abandonó a sus hijos. Entró en pánico porque tú te negaste a ayudar. Ahí estaba otra vez.
Las acciones de Carolina se disculpaban como presión mientras las mías se juzgaban como decisiones. Le pregunté si había visto a Bruno tratando de mantener caliente a Martina. Mi madre empezó a llorar y me acusó de usar a los niños para castigar a la familia. Carolina Lociuso died. Yo lo documenté. Mi padre se unió a la llamada y me ordenó dejar de hablar con la trabajadora social. Dijo, las familias respetables resuelven sus problemas en privado. Esas palabras destaparon un recuerdo que había minimizado durante años. Cuando yo tenía 24, Carolina abrió una cuenta de servicios usando mi dirección después de que le cortaran la luz. Lo descubrí por una notificación de cobranza. Mi padre pagó el saldo con la condición de que yo nunca lo mencionara porque un registro público podría dañar el futuro de Carolina. A nadie le importó lo que esa cuenta falsa le hizo a mi historial crediticio. ¿Cuántas veces has pagado para que sus problemas desaparezcan? Pregunté. Eso no es asunto tuyo, contestó, antes de colgar. Esa noche busqué mensajes viejos y encontré transferencias que sumaban casi 40,000 pesos en 4 años. Algunas etiquetadas como renta, trabajo dental o gastos escolares. También encontré una campaña de recaudación que Carolina había creado después de decir que Bruno necesitaba terapia especializada que el seguro no cubría. La campaña había recaudado más de 25,000 pesos. Llamé a Damián, a quien Carolina siempre había descrito como poco confiable. Sanaba Horizado. Bruno recibía terapia gratis a través de su escuela. Carolina le había dicho a Damián que la campaña era para equipo del salón. Ninguna de las dos explicaciones era cierta. Damián también confirmó que había pagado la pensión puntualmente a través del sistema. Peor aún, Carolina le había pedido ceder 2 fines de semana con los niños por su supuesto congreso. Cuando él se ofreció a quedarse con ellos, ella se negó y dijo que los niños iban a un programa familiar con ella. No los había dejado en mi casa porque nadie más estaba disponible. Los había dejado porque entregárselos a su padre habría expuesto su mentira. Carolina volvió a Rosario 2 días después y le dijo a Paula que había sufrido un ataque de pánico. Cuando le mostraron la grabación y los mensajes, cambió su versión y me acusó de haberla confundido. Mientras más hablaba, más contradicciones aparecían. Paula le informó que los niños quedarían bajo supervisión temporal. Carolina me llamó esa noche desde el teléfono de mi madre. Sus primeras palabras fueron, ¿entiendes lo que me hiciste? Entiendo lo que hiciste tú cuando pensaste que yo lo iba a arreglar. Bajó la voz. Vuelve y diles que fue un malentendido. Tú puedes arreglar esto. Esa petición reveló cómo me había visto siempre. Yo no era su hermana. Era la persona designada para absorber el impacto de sus decisiones. No dije. Esta vez la verdad se queda visible. Carolina pasó los siguientes 2 días reescribiendo la historia en redes. Dijo que una pariente celosa había explotado un malentendido menor de cuidado infantil durante su crisis de salud mental. Nunca usó mi nombre, pero todos sabían que yo había ido a la Patagonia. Familiares me escribieron preguntando por qué me negaba a ayudar a una madre soltera en apuros. Una prima escribió, las vacaciones se pueden reprogramar. Los niños recuerdan el abandono para siempre. No respondí públicamente. Renata me recordó que las reacciones emocionales solo le darían más material a Carolina. En vez de eso, guardé cada publicación y le mandé todo lo relevante a Paula. Mi silencio frustró a Carolina. Empezó a publicar sobre mujeres obsesionadas con su carrera y sin hijos, y el peligro de elegir la independencia por encima de la compasión. Mi madre compartió una de esas publicaciones. Durante años creí que mis padres simplemente estaban abrumados por Carolina. Pero la distancia me ayudó a ver que ellos mantenían activamente el sistema porque protegía su imagen. Carolina creaba el caos. Mis padres lo renombraban como dificultad. Y yo reparaba el daño. Negarme a mi papel los amenazaba a los 3. La tercera mañana, Renata y yo manejamos por la ruta del canal de Beagle. Durante varias horas me permití vivir la vida por la que había trabajado. Pararme frente a un glaciar no resolvió los problemas de mi familia, pero me recordó que mi vida existía más allá de ellos. Durante el almuerzo, Damián me mandó capturas de pantalla de un chat viejo al que Carolina lo había agregado por error.
Un mensaje decía: Adriana siempre manda dinero cuando menciono a los niños. Tiene un reflejo de culpa. Otro decía: solo necesito lo suficiente para cubrir el depósito del hotel antes de que Rodrigo note que mi tarjeta está saturada. La fecha coincidía con la semana en que ella dijo que Martina necesitaba una urgencia dental. Carolina había estudiado mi preocupación por los niños y la había convertido en un sistema de pagos. Damián mandó otro mensaje donde Carolina se quejaba de que yo desperdiciaba miles de pesos en glaciares congelados y escribía que dejar a los niños en mi puerta me sacaría de esa fase de independencia. Una amiga preguntó: ¿y si de verdad se sube al avión? Carolina respondió: mamá va a hacer que regrese. La llamada de mi madre, el sermón de mi padre, y la llegada de Carolina a mi puerta habían sido presión coordinada. Esperaban que mi culpa lo resolviera todo antes de que alguien examinara el peligro. Mandé los mensajes a Paula. Como probaban que Carolina sabía que yo estaba viajando, el plan de seguridad temporal se mantuvo. Después me contactó una excompañera de trabajo llamada Camila Roth. Había ayudado a organizar la campaña de ropa de invierno desaparecida y dijo que Carolina presionaba al personal junior para aprobar pagos rápido. Cuando el dinero desapareció, Carolina culpó a Camila por errores contables. Camila tenía correos que mostraban que Carolina había cambiado personalmente los datos de pago, junto con fotos de una fiesta privada en la costa donde Carolina y Rodrigo celebraban el mismo día en que retiraron el dinero. Carolina había construido su defensa repartiendo la culpa entre personas que confiaban en ella. Camila también tenía un documento donde aparecía mi madre como aval financiero de una cuenta de proveedor por casi 45,000 pesos. Mi madre lo había firmado 2 semanas después de que despidieran a Carolina. Cuando confronté a mi madre, lo negó hasta que le describí el documento. Entonces admitió que Carolina le había prometido que un bono de ascenso pagaría todo. No hubo ascenso ni bono. Tu padre no puede enterarse, susurró. Ça va enterar, dija. Necesitas asesoría legal. Expondrías a tu propia madre. Carolina te expuso a ti cuando usó tu firma para protegerse. La verdad llegó a mi padre esa tarde cuando el abogado del club los contactó. Descubrió que mi madre había retirado dinero en secreto de sus ahorros conjuntos para cubrir la renta, las deudas y la asesoría legal de Carolina. En 18 meses, mis padres le habían dado casi 150,000 pesos. Su matrimonio estalló. Mi padre me llamó y exigió cada documento que yo tuviera. Mi negu. Consíguete tu propio abogado. No voy a manejar esto por ti. Me llamó desagradecida. Le recordé que la gratitud no me obligaba a convertirme en investigadora no pagada de la familia. El club pronto emitió un comunicado confirmando que Carolina ya no trabajaba ahí y que las irregularidades financieras estaban bajo revisión. Su historia en redes empezó a derrumbarse. Rodrigo desapareció después de que su esposa contratara a un abogado, y el viaje de lujo por el que había sacrificado todo duró menos de 48 horas. Me llamó llorando. Tienes que decirle a la gente que pare. Yo no le dije nada a nadie. Tu les mandaste evidencia. Yo le mandé evidencia a la trabajadora social. Voy a perder a mis hijos. Entonces deja de publicar. Deja de mentir y coopera. Carolina me acusó de disfrutar su caída. No estaba feliz. Estaba furiosa y avergonzada de haber ignorado el patrón durante tanto tiempo. Pero ya no necesitaba su aprobación para confiar en mi propio juicio. No estoy feliz, dije. Estoy harta de protegerte de las consecuencias. El 5.º día del viaje, mi vecina me contó que la policía había recogido el sobre que Carolina dejó debajo del tapete. Adentro había formularios de autorización médica temporal para Bruno y Martina, un horario escrito a mano, y 2,000 pesos. Los documentos me listaban como su cuidadora, pero la firma al final no era mía. Carolina la había falsificado. El horario mostraba que esperaba que yo cuidara a los niños durante 4 noches. Incluía información escolar, alergias, y un recordatorio de que Martina necesitaba su inhalador. Al final, Carolina había escrito: mamá puede ayudar el domingo por la tarde si Adriana empieza a quejarse. Esa frase eliminó cualquier duda restante.
Ella sabía que yo no había aceptado. Se había preparado para mi resistencia, no para mi consentimiento. El oficial agregó los documentos falsificados a la investigación y pidió ejemplos de mi firma real. También le di los registros viejos de la cuenta de servicios que Carolina había creado usando mi dirección. Lo que mi padre había descartado como un error de juventud ahora se veía como parte de un patrón más grande. Renata me preguntó si quería volar de regreso. Por primera vez lo consideré en serio, pero Paula confirmó que los niños estaban a salvo y que Damián estaba completando una revisión acelerada para convertirse en su cuidador principal temporal. Vivía cerca, tenía vivienda adecuada, y siempre había ejercido su tiempo de crianza. Ese era el resultado responsable. Aunque Carolina había pasado años pintándolo como poco confiable, ella rechazaba el apoyo que exigía responsabilidad y buscaba ayuda que pudiera controlar. Durante una videollamada, Bruno preguntó si yo sabía que iban a mi casa. No, dije, yo ya estaba viajando. Nada de esto fue tu culpa. Bajó la mirada y dijo que su mamá le había dicho que yo iba a abrir la puerta. Martina preguntó por qué no volví a casa cuando llamó la policía. Quería prometerle que siempre los iba a rescatar, pero esa promesa habría continuado el mismo sistema dañino. Porque adultos seguros estaban con ustedes, y la gente que ayudaba a su familia necesitaba entender qué había pasado, expliqué. Los quiero, pero quererlos no significa fingir que su mamá tomó una decisión segura. Bruno dijo que su abuela creía que las familias perdonan los errores. Las familias pueden perdonar, contesté. También dicen la verdad y se aseguran de que los errores peligrosos no se repitan. Después de la llamada, lloré en el auto rentado. Los límites no quitaban el dolor. Solo evitaban que el dolor controlara cada decisión. Durante los días que quedaban del viaje, escribí un plan claro para mi regreso. No le daría dinero directo a Carolina, ni cuidado infantil sorpresa de un día para otro, ni acceso a mi casa. Cualquier ayuda para los niños pasaría por Damián, su escuela, un médico, o algún servicio verificado. Si Carolina intentaba dejarlos otra vez, llamaría a las autoridades en lugar de negociar. Revisé mis finanzas y descubrí que el dinero que le había dado a Carolina a lo largo de los años superaba el costo del viaje a la Patagonia. Había tratado mi sueño como un lujo que requería años de sacrificio mientras trataba sus crisis como gastos automáticos. Mi padre llamó antes de nuestro vuelo de regreso. Su enojo se había convertido en cansancio. Admitió que Carolina había mentido sobre varias deudas y preguntó por qué no le había advertido. Sí te advertí, dije. Me dijiste que las familias respetables resolvían sus problemas en privado. Se quedó callado. Te conté de la cuenta de servicios, del dinero, del cuidado sorpresa. Cada vez dijiste que la estaba juzgando. Finalmente admitió, no sé cómo arreglar esto. No lo arregles tú, respondí. Deja de esconderlo y deja que Carolina haga el trabajo. Antes de abordar, supe que Bruno y Martina habían quedado temporalmente con Damián. Carolina conservaba visitas supervisadas, pero no podía llevárselos a otro lado. Su último mensaje decía, espero que la Patagonia haya valido la pena destruir mi vida. Respondí una sola vez, la Patagonia no destruyó tu vida. Solo me impidió seguir escondiendo lo que hiciste. Cuando volví a Rosario, mi departamento se veía normal, salvo por una cinta amarilla debajo del barandal de la entrada. Me paré donde Bruno y Martina habían esperado e imaginé qué habría pasado si mi vecina hubiera estado de viaje o el clima más frío. Adentro, el cuarto de huéspedes estaba exactamente como lo dejé. Mi familia solía llamarlo el cuarto de los niños porque se quedaban ahí seguido, pero yo nunca lo había nombrado así. Era mi cuarto de visitas. El lenguaje había convertido, poco a poco, una ayuda ocasional en una obligación permanente. Carolina llegó la tarde siguiente sin avisar. Le hablé a través de la cámara de seguridad en lugar de abrir la puerta. Tenemos que hablar como hermanas, dijo. Podemos hablar aquí. Me acusó de humillarla. El club había reportado el dinero faltante a la fiscalía. Rodrigo la había bloqueado. Su casero le había dado un aviso por renta atrasada.
Estaba retrasada con el auto. Y varios amigos que habían donado a la falsa campaña de terapia habían dejado de hablarle. Damián tenía la custodia temporal y nuestra madre ya no le daría dinero porque mi padre había separado las cuentas. Carolina describía cada consecuencia como algo que otra persona le había hecho. Nunca mencionó haber cambiado los datos de pago, haber falsificado mi firma, o haber abandonado a sus hijos. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Dile a la trabajadora social que soy buena madre. Dejarlos afuera fue buena crianza. Pensé que ibas a volver. Sabías que estaba en el avión. Pensé que mamá te iba a detener. Fue lo más cerca que estuvo de admitir el plan, y mi cámara lo grabó. Lui expliquer mes limites. Sin préstamos directos, sin cuidado infantil sorpresa, sin acceso a mi casa, sin usar mi nombre o mi firma, y sin ayuda fuera de arreglos documentados. Carolina se rió y dijo que sonaba como una empresa porque las promesas informales eran justo lo que ella explotaba. Lloró y preguntó si me importaba que se quedara sin casa. Le ofrecí el contacto de una consejera de vivienda temporal. Aventó el papel. Carolina no quería recursos. Quería que yo le quitara las consecuencias de haberlos rechazado. Mis padres llegaron 10 minutos después porque Carolina los había llamado. Mi madre me pidió que dejara a Carolina quedarse unas noches en mi cuarto de huéspedes. No respondí. Mi madre se quedó paralizada. No tiene a dónde ir. Tiene opciones. Puede contactar a la consejera, quedarse con una amiga, o entrar al programa de vivienda temporal. Ese programa tiene reglas, reclamó Carolina. Exacto. Por primera vez, mi padre no me ordenó ceder. Le dijo a Carolina que contactara a la consejera. Mi madre lo acusó de abandonar a su hija. Pagamos, mentimos, y la cubrimos, dijo él. Miren a dónde nos trajo eso. Carolina gritó que todos me habían elegido a mí, y entonces cometió el error que finalmente rompió la negación de mi madre. Me prometiste que Adriana iba a cancelar, gritó. Dijiste que siempre cede. Mi madre la miró fijamente. Me dijiste que los niños estaban con una niñera esa mañana. Hasta ese momento, mi madre creía que Carolina había actuado por impulso cuando el cuidado infantil se cayó. Carolina también le había mentido a ella. Nos usaste, susurró mi madre. Carolina culpó al pánico y dijo que Rodrigo amenazaba con irse sin ella. Mi padre preguntó si toda la emergencia había sido creada por un fin de semana con un hombre casado. Carolina se fue y pasó la noche en un motel pagado con el último dinero que mi madre aceptó darle. A la mañana siguiente, entró a un programa de vivienda temporal que exigía solicitudes de empleo, asesoría financiera, y reuniones de seguimiento. En los siguientes 3 meses, Carolina aceptó un acuerdo de reembolso con el club deportivo y enfrentó un proceso formal por fraude. La campaña falsa se cerró y los donantes recibieron reembolsos donde fue posible. El plan de protección infantil exigía educación parental, evaluación psicológica, terapia, vivienda estable, y empleo verificado antes de que pudiera recuperar la custodia sin supervisión. Damián siguió siendo el cuidador principal de los niños. Al principio, Carolina trató cada requisito como un insulto. Después de faltar a una cita y llegar tarde a las visitas, le advirtieron que el incumplimiento retrasaría la reunificación. Finalmente empezó a asistir con constancia y encontró trabajo de medio tiempo administrando inventario en una bodega. Era menos glamoroso que su trabajo anterior, pero cada transacción quedaba documentada. Mis padres también pagaron un precio. Mi padre pospuso su jubilación para reconstruir sus ahorros mientras mi madre empezó terapia después de reconocer cuántas veces había confundido rescatar a Carolina con amarla. Me negué a mediar en su matrimonio. Seguí viendo a Bruno y Martina a través de Damián y pagaba directamente a proveedores por clases y actividades escolares. 3 meses después del incidente en la puerta, Carolina admitió durante una reunión supervisada. Los dejé ahí porque pensé que tú lo arreglarías. Sabía que estabas viajando, pero creí que mamá y papá te podían obligar a regresar. No fue una disculpa completa, pero finalmente fue la verdad. Espero que entiendas porque ya no voy a ser esa persona, dije. Asensio.
Si de verdad lo entendía importaba menos que si su comportamiento cambiaba. 6 meses después de la Patagonia, volví al edificio histórico que mi equipo había restaurado. La construcción había estado programada para demolición, pero estabilizamos la estructura, retiramos el material dañado, y reconstruimos lo que se pudo salvar. Durante la inauguración, me paré en el balcón y pensé en la diferencia entre restaurar y ocultar. La restauración real no pinta encima de las grietas y llama segura a una estructura. Expone el daño y reconstruye el soporte adecuado. Mi familia había pasado años pintando encima de las grietas. Carolina eventualmente se mudó a un departamento pequeño cerca de Damián. Después de completar los programas requeridos y mantener su empleo, avanzó de visitas supervisadas a visitas más largas durante el día. Vendió sus accesorios caros, entregó su camioneta arrendada, y usó gran parte de su ingreso para pagar deudas. Su vida se volvió más pequeña, menos pulida, y más honesta. No perdió todo, ni debía haberlo perdido. El objetivo nunca fue borrar su vida, sino que dejara de transferir el costo de cada decisión a otras personas. Durante años había evitado crecer porque alguien más siempre pagaba la cuenta, cuidaba a los niños, guardaba el secreto, o aceptaba la culpa. Una vez que esas protecciones desaparecieron, tuvo que desarrollar habilidades que la compasión nunca le podría dar. Nuestra relación se mantuvo limitada. Carolina ocasionalmente probaba mis límites. Una vez pidió 5,000 pesos para un recibo de luz atrasado. Le ofrecí revisar el recibo y pagarlo directamente al proveedor si los niños se quedaban con ella. Retiró la petición. Otra vez me pidió cuidar a los niños un fin de semana, pero se negó a dar detalles sobre el curso de capacitación al que decía asistir. Me negó. Damián después descubrió que no existía tal curso. Esos momentos me enseñaron que el cambio rara vez es una sola realización dramática. La gente que se beneficia de límites débiles sigue buscando huecos. Un límite se vuelve significativo solo cuando sobrevive a la culpa, las lágrimas, las acusaciones, y las mejoras temporales. Mi padre finalmente se disculpó por culparme. Admitió que había usado la familia es primero para terminar conversaciones difíciles en lugar de examinar si la familia estaba actuando de forma justa. Mi madre dijo que temía que hacer responsable a Carolina la alejara. Le dije que proteger a Carolina me había alejado a mí en su lugar. Empezamos a vernos ocasionalmente a desayunar sin hablar de las emergencias de Carolina. Cuando mi madre intentaba meterme a resolver alguna, la detenía. Con el tiempo, aprendió a preguntarle a Carolina, ¿qué vas a hacer al respecto? Esa pregunta resultó más útil que cualquier cheque que hubiera firmado. Bruno y Martina se adaptaron a vivir principalmente con Damián. Asistieron a terapia y poco a poco dejaron de temer que cada despedida de un adulto fuera permanente. Bruno una vez me dijo que siguió tocando la puerta porque su mamá le había dicho que yo eventualmente iba a abrir. Le pedí disculpas por haber sido puesto en esa situación, pero no me disculpé por haber hecho el viaje. Esas dos verdades podían existir juntas. Lamenté su miedo, pero no lamenté negarme a premiar la decisión que lo causó. Un año después, puse una fotografía de la Patagonia en el pasillo de mi departamento. Mostraba a Renata y a mi parada cerca de un glaciar, con las chamarras bien cerradas contra el viento. No era prueba de que había elegido unas vacaciones por encima de unos niños. Era prueba de que había dejado de permitir que emergencias fabricadas controlaran mi vida. El viaje también representaba cada promesa ordinaria que me había roto a mí misma. Había cancelado planes, abandonado pasatiempos, y postergado oportunidades porque mi familia trataba mi disponibilidad como propiedad comunitaria. Abordar ese avión no me hizo egoísta. Fue la primera vez que reconocí que mi futuro también merecía protección. La lección no es que la familia deba abandonarse cuando la vida se pone difícil. Las familias sanas se ayudan entre sí durante emergencias reales. Llevan comida después de una cirugía, recogen a los niños cuando los planes fallan, y ofrecen dinero cuando las circunstancias están fuera del control de alguien. Pero la ayuda se vuelve dañina cuando protege repetidamente a un adulto capaz de consecuencias predecibles. La compasión sin límites puede financiar la deshonestidad, profundizar la dependencia,
y poner en riesgo a personas inocentes. El amor real hace preguntas difíciles. ¿Esta ayuda resuelve un problema temporal o mantiene un patrón permanente? ¿La persona que pide ayuda es honesta? ¿Los niños están siendo protegidos o usados como palanca emocional? ¿El apoyo fomenta la responsabilidad o le permite a alguien evitarla? ¿Por qué siempre se espera que la misma persona sacrifique? No expuse a Carolina porque quisiera venganza. Dejé de protegerla porque el secreto se había vuelto peligroso. Las consecuencias vinieron de decisiones que ella ya había tomado. Abandonar a sus hijos, falsificar mi firma, usar mal las donaciones, engañar a su empleador y mentirle a todos los que intentaron ayudar. Mi negativa simplemente evitó que esas consecuencias se redirigieran hacia mí. Si hubiera cancelado el viaje, probablemente habría abierto la puerta, habría metido a los niños, y habría creído otra historia de Congreso. Carolina habría vuelto días después con excusas. Mis padres me habrían elogiado por ser confiable, y el dinero faltante quizás habría seguido escondido hasta la siguiente crisis. Mantener la paz no habría protegido a la familia. Habría preservado el sistema que la ponía en peligro. Hoy todavía quiero a mi hermana, pero el amor ya no requiere acceso a mi casa, a mi cuenta bancaria, ni a mi tiempo. Quiero a mis padres, pero ya no acepto la responsabilidad de mantener la imagen que quieren que otros vean. Quiero a Bruno y Martina lo suficiente como para apoyar estructuras que los mantengan a salvo, incluso cuando esas estructuras incomodan a los adultos. Y lo más importante, aprendí a tratar mi propia vida como algo que merece cuidado. 4 años de ahorro me compraron un vuelo a la Patagonia. Decir que no me dio algo más valioso. La certeza de que podía sobrevivir la decepción de mi familia sin renunciar a mi futuro. Cuando alguien diga que la familia siempre va primero, pregúntale qué quiere decir con eso. ¿Se refiere a cuidado mutuo, honestidad y responsabilidad compartida? ¿O se refiere a que una sola persona confiable debe quedar siempre al final? El amor familiar nunca debería exigir que una persona desaparezca para que todos los demás eviten cambiar. A veces la decisión más amorosa es dar un paso atrás, dejar la verdad visible, y permitir que las consecuencias enseñen la lección que el rescate nunca pudo.